Un detalle antes de que me olvide, Marcos du Sautoy va a dar una charla en el Royal Institution el 17 de octubre. Mm, Eh, parece que tiene, va a tener tiene, internet. sí, O sea, se- vas a poder puede- asistir. Ok, pueden, live stream. pueden hacer live stream. Ok. Parece que él tiene un nuevo libro que está promoviendo. Sí, esto, How Mathematics Shapes Creativity. Así que, bueno, yo les mandaré el link. Ok. Bueno, eso fue largo, cubrió bastante. No, me gustó mucho. Aprendí mucho. Sí. Sí, no. No sabía una gran cantidad de cosas que se dijeron ahí sobre las matemáticas hindúes y chinas, sobre los persas. A mí me sorprendió Eh, lo de las series infinitas, ¿no? sí, sí, a mí también. Me dejó loco que tanto tiempo atrás se hubieran utilizado series infinitas y que se haya escrito la serie para Pi. Esa serie para Pi me pareció una maravilla. Sí, definitivamente. Eh, eh, bueno, precisamente creo que ese capítulo, eh, bueno, a- a- Ese lo vamos a poder tener en la disponible para playlist. nosotros. Sí, está en YouTube, está en YouTube. Ok, Eh, por eh, favor, porque se lo quiero mandar a varios amigos míos con los que por casualidad estaba discutiendo este tema, que estaban empeñados en que de ninguna manera, además eran comentarios muy racistas, o sea, que Wow. solamente la raza blanca había hecho progresos en No, esto. no, wow. Y yo Bueno, sostenía que eso era ridículo. Y cuando les mencioné a los árabes, admitieron que sí, pero me dijeron que los árabes eran blancos. Uh, ahora fíjate, mm, Marcos Usautoy comenta que es en el siglo XXI que se está, lo que tú comentabas antes, que se Sí, está sí, es conociendo. nuevo, eh, es ahora, nuevo. ese documental es de bueno, 2008. porque son los avances históricos. Sí, sí, es de 2008, entonces ahora de repente se sabe aún más. Bueno, Pero, lo que te decía, yo no sabía, por ejemplo, hay una de estas cosas chinas que te digo, estaba escrita en bambú, imagínate, en bambú, y estaba en manos de un coleccionista privado. ah, Y nadie sabía qué era lo que era esa que vaina porque estaba en manos de un ya. pendejo privado que había comprado esa broma por una fortuna. Y así, o sea, es increíble que, digamos, las cosas se entierran en la historia y uno no, a veces no se da cuenta, ¿no? Pero quedan enterradas en la historia por muchos siglos, ¿no? Pero ahora, hace un rato comentamos que el chico que vimos al principio, bueno, exageraba con lo de Pitágoras y tal, pero creo que tiene razón con la ecuación cuadrática, que podría llamarse Sí, ecuación de Al-Khwarizmi claro. o Claro. de Brahma-Gupta y Al-Khwarizmi, y, y que Me dio mucha tristeza la historia de Tartaglia. No sí, sabía que Sí. Tartaglia había recibido un sablazo de niño en una de las guerras y se había quedado y lo había tartamudo, ¿no? dejado tartamudo. O sea que Tartaglia realmente significa tartamudo. No Sí, lo sabía. ese es su apodo, que significa Sí, tartamudo. Ahora, algo que yo sé es que lo que conocemos como el Triángulo de Pascal en Italia es El conocido Triángulo de como Tartaglia. Triángulo de es el Tartaglia. triángulo de Tartaglia, estoy de Sí, acuerdo sí. Yo con lo Sí, eso. conocí fue primero como Tartaglia y después supe que era Pascal el que lo había difundido. sí, Ahora, sí. hablando, recordé respecto de los comentarios racistas. Yo viví una experiencia terrible cuando estudié ingeniería con el profesor Ángel Palacio Gross, quien ya debe haber fallecido y puedo nombrarlo. Él, en una de las clases en las que yo, él era un individuo tan excluyente que él exigía que los exámenes se hicieran con pluma estilográfica, ni siquiera con bolígrafo. Entonces, en una clase que fue la que motivó mi retiro de la materia, él dijo que la belleza del concepto de integral, esa sumatoria que tiene cuando tú reduces los triángulos y haces una sumatoria infinita y todo eso, esa belleza es imposible que una persona con la piel oscura la pueda
capturar. Y eso se lo dijo a uno de los estudiantes que estaba ahí presente, que además era matemático del pedagógico. Yo estaba estudiando Wow. ingeniería. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no, porque él tenía fama, esos españoles de la Facultad de Ingeniería tenían fama de ser republicanos, Sí, izquierdosos, sí, sí. etcétera, pero este tipo, cuando dijo, uy, no puede ser, y Wow. bajé de inmediato al control de estudio y mira, retírame de esa materia. Wow. Bueno, pero Eso me fíjate que consta. esos prejuicios, te doy otro ejemplo, hacia la mujer. O sea, las mujeres no podían hacer matemáticas. Y una historia famosa, oye, hay una película muy bella sobre estas negras que eran las Ah, computadoras. las negras, las Porque, computers. Sí, sí, porque eran las computers, eran realmente mujeres. Pero eso es en la NASA que la viste, pero es que era así en todo, en Harvard y en otras universidades, los departamentos de computación, entre comillas, eran departamentos en donde habían mujeres haciendo los cálculos que requerían hacer los escolásticos. Si yo era un los profesor scholars, que sí, estaba haciendo una los scholars. investigación, Sí, sí, y necesitaba cálculos, yo lo llevaba al departamento de computación, que no era, por supuesto, ninguna máquina. Eran un pocote de mujeres porque eso era lo que ellas podían hacer, ¿qué más iban a hacer las mujeres que hacían los cálculos? Era una ladilla que ellos no querían Sí, hacer. sí, bueno, ya se nos fue Lourdes, pero por ejemplo, o sea, yo a veces digo, pregunto a la gente, oh, ¿tú has visto las primeras computadoras de Harvard? Y la gente se Ah, imagina otra está bien. cosa. Y entonces les muestro, mira, ahí están. Aquí ahí están. está. Esas son las primeras Gran computadoras de foto. Harvard. Muy buena foto, vale, qué Sí, buena. sí. Mándame, ponme esa foto, por favor, en el chat. Sí, Qué bueno, maravillosa. claro, este tema lo vimos cuando vimos el curso Vigister viendo, tocamos el tema de que aquí ellas descubrieron varias cosas. Bueno, Annie John Carn, Sí, el familiar sí, sistema de que hizo clasificación. sí, que Sí, descubrió lo del espectro, sí, cómo no, y que, que, clasificó las La estrellas. que Cecilia de Payne, hecho, que de la hecho, hermana de Feynman. estas siglas le inventaron un significado, o sea, una mnemotecnia así un poco también sexista. Creo que lo comentan. Oh, be a fine girl, kiss me, o algo así. Creo que ya ni siquiera lo ponen aquí, pero bueno, en los libros está. Eh, em, A y Cecilia Payne luego, le negaron bueno, el bueno, título de astrónoma en Sí, Cambridge sí, porque sí. sí. no, mire, nosotros A- no graduamos mujeres en eso. Ahora, bueno, ella fue a trabajar aquí, pero no la consideran porque ella no, ella fue a hacer su doctorado y no. En Harvard, ella se fue a Estados Unidos. Ahora, pero Henrietta Leavitt fue la que ayudó a medir las Sí, distancias a Sí, las sí, cefeides las y, distancias sí. y crecientes. sí, sí. Bueno, ahora Pero les lo cuento, que yo ujú, comento cuando hablo de esto es que en esa época computer era un trabajo, o sea, era un sí, empleo. Y que sí, yo Sí, sí. creo que la palabra ahora traductor va a ir por el mismo camino, de que en el futuro la gente se va a sorprender de que traductor eran personas. Eran personas, digamos, puede claro. ser. O sea, Ahora, bueno, en español de hecho no se dicen computadoras, se dicen ordenadores. Pero nosotros, bueno, todos hemos adaptado la palabra computadora, pero originalmente los computadores electrónicos o mecánicos se llamaban ordenadores en español. bueno, que No, en inglés era En España donde La se llamaban traducción, sí. computers. sí, sí. Sí. Bueno, si estuviera Eh, aquí, Jorge nos daría. bueno, nos daría una lección completa. Ahora, Claro. les hago otro comentario para esas anécdotas, pero yo no sé si ya se las he contado, es muy probable que sí. Pero ustedes conocen a Isbelia Martín, conocieron a Isbelia. Isbelia es un físico cosmólogo. Isbelia era la esposa de Enrique Planchard. El, el, Abogado, el tú, director de la Gustavo, Escuela de si, Derecho, si Perdón, recuerdas a perdón, Enrique. ¿cómo se llama? el que fue ¿Esbelia? decano de Derecho en la Isbelia Central. Martín. Ah, ok. Perdón, Isbelia. entonces ahora me entero de que era un rumor falso de que la esposa de Enrique Planchard se llamaba Soy la Mesa.
No sé si a lo mejor tuvo otra esposa. Es un chiste. Soy la mesa. De plancha. Está bien. Soy la Sí, mesa, está bueno. De sí, planchar. porque Soy la mesa de planchar. Sí, es un chiste. Soy la mesa de planchar, está había bueno. ese rumor en la universidad de que la esposa del profesor Planchar se llamaba Soy la Mesa. Sí. Bueno, yo conocí a Isbelia cuando era muy joven, estaba una muchacha muy atractiva. Estaba estudiando y muy inteligente en Londres. Cuando yo estaba haciendo mi maestría en Londres, ella estaba haciendo su doctorado en el King's College, donde hacen el doctorado todos los grandes físicos, digamos, o hacían el doctorado todos los grandes físicos. Entonces, Isbelia se gradúa como la mejor de su curso cuando estaba en la universidad y se gana el derecho de escoger en qué va a hacer su doctorado. Y cuando le dijo a su tutor o a su cotutor, porque en ese caso era el cotutor cuando estabas en pregrado, que ella quería hacer cosmología, el tipo le dijo que no, porque eso no era para las mujeres. Wow, Y increíble. entonces Isbelia tuvo que ¿Qué, llevar qué, su qué año caso era eso? 1976, 77 por ahí. Wow. ¿Ok? Y Increíble. entonces, no, pero ella tuvo que llevar su caso al consejo directivo de la universidad, que finalmente aprobó sus estudios en cosmología. Y ella, pues, hizo su doctorado en cosmología y ella era muy reconocida en esa área, ¿no? En King's Para que College. ustedes vean en el King's College, sí. ¿Qué Wow. te parece? Wow. Ah, wow. Y estamos Es hablando de una cosa reciente. relativamente muy reciente. Sí, sí. Bueno, hay Entonces, varias para que tú... historias de premios Nobel, o sea, Bueno, no exacto, que no dados, se no le dieron a reconocidos. las mujeres porque Hay, eran hay, mujeres. hay varios Sí casos, es, varios sí, hay casos. varios casos. Y también eso se lo cuento mucho a la gente porque cuando estaba yo en Venezuela yo también lo creía y la gente lo creía mucho, que los ingleses muy revolucionarios, que habían centros de estudiantes de mujeres. Y bueno. Pero después aprendí que habían centros de estudiantes de mujeres porque no las dejaban entrar a los centros de estudiantes de hombres. Entonces, una universidad tenía un centro de estudiantes y las mujeres no tenían permitido entrar. ¿Qué te Wow. parece? En Wow. Oxford no se podía estudiar siendo mujer por muchísimo tiempo, solo entrabas como una excepción y tenía que ser aprobada por el consejo, lo que es el equivalente del consejo directivo, para poder entrar a estudiar en Oxford si eras mujer. Otra anécdota parecida, no recuerdo el nombre de ella ahorita, pero lo recordaré, con la que trabajé un tiempo, que es una economista, fue la primera mujer que hizo su doctorado en economía en el, ¿cómo se llama? El London School of London Economics. School of Economics, venezolana. Wow. Uh, uh, ¿Y quién fue ese? No te acuerdas venezolana. el nombre. Ahorita no recuerdo, pero lo voy a recordar porque ella tiene mucho poder y con el chavismo también tenía mucho. Ella siempre ha tenido mucho poder en el Banco Central. Ella era la que dirigía. O sea, tú no podías agarrar la encuesta de gastos familiares sin permiso de ella. ¿Okay? Y así fue como yo la conocí y trabajé con ella también. No recuerdo ahora su nombre, pero ella me contaba las anécdotas. Pero les cuento una última que me la contó una profesora que aprecié mucho en el Imperial College, una estadístico brillante, y era sobre Fisher. No sé si también se las he contado. Fue el gran padre de nuestra estadística. Sí, señor. Bueno, ella dice que el tipo era tan misógano que cuando estaba dando la clase y ella hacía una pregunta, ella fue alumna de ella, él seguía como que si ella no hubiera dicho un coño. Eso no Y existe. entonces después al rato se paraba, porque ella era brillante, y decía, bueno, a alguien se le podría ocurrir la siguiente pregunta. Y repetía lo que ella había dicho. Si a alguien se le ocurriese esa pregunta, la respuesta sería esta. Wow. Pero nunca se dirigía, nunca le respondió jamás una pregunta directamente Directamente a a ella. ella. No, a Wow. pesar de que él obviamente reconocía que la caraja era brillante. Ella se llamaba Ann Mitchell. Pero el tipo, Ana, era terrible. O sea, yo tuve mucha suerte porque en el Imperial College, digamos, el jefe del departamento cuando yo estudié era
Sir Brian Cox, era Cox, el famoso Cox de todos los libros de Cox, ¿ok? Y él era una persona divina, yo lo invité a Venezuela, él vino para acá, él era un tipo que él daba la clase, se sentaba en el escritorio informalmente, nos hablaba muy informalmente, un verdadero genio. Tuve muchísima suerte de estar allí, porque entonces él era muy flexible, él tenía a Ann Mitchell, hay un libro de él con Schneider, que es otra mujer, que es sobre diseños de experimentos, que es muy bueno, y bueno, ahí estaba también Brian Ripley, que una autoridad en series de tiempo y en redes neurales, estaba el creador del sistema Gleam, que tenía unos bigotes así larguísimos y siempre venía vestido impecablemente con chaleco y unas corbatas y era todo un lord, ¿no? Con su leontina y su reloj con cadena de oro y todo. O sea, era un personaje que verlo dar una clase a mí me encantaba, era divino, porque era una comiquita, el tipo era una comiquita, pero maravilloso. Estaba McCulloch, el gran McCulloch, fue compañero también. O sea, realmente tuve mucha suerte. La pegué yéndome para el Imperial College y no para Berkeley, como quería Enrique Planchar. Enrique no quería, Enrique quería que yo fuera para Berkeley a hacer mi doctorado, pero dije, no, yo me voy para Europa. Así que les cuento estas anécdotas porque uno cree, le metían a uno en la cabeza que los latinos eran machistas eran ellos. Yo recuerdo en una de esas conversaciones con ellos, en las horas del té, donde me comentan que, bueno, que había un 10% de mujeres en el Imperial College, que era en estructura muy parecido a la Simón Bolívar, porque el Imperial College era un colegio, era una universidad tecnológica, o sea, no tenía ninguna materia de humanidades. Era solamente tecnológica, ingeniería, matemáticas, química, astrología, astronomía, perdón, etc. Astrología no, si digo astrología me matan. Entonces, en el Imperial College estábamos en una conversación y me dicen que habían alcanzado un 10% de mujeres en la matrícula. Y yo le digo, mira, pana, en la Simón Bolívar a veces hay más mujeres que hombres. Y es igual a esta broma. No puede ser, sí. Entonces les cuento. Y en mi último curso había un solo hombre y 7 mujeres en matemáticas puras. Los tipos me decían, no puede ser, Emiro. Nos estás mintiendo. Tú lo dices para echarnos broma, ¿no? Sí, eso lo Y era así. comentaba, eso ya lo comentamos otra vez. Y bueno, Sí. a mí me pasó que yo lo había comentado, eso aquí en mi oficina. Cuando me gradué de doctorado en el 2019 hice una fiesta en Barcelona y algunos compañeros míos de aquí fueron allá, pero esa fiesta fue más casi un reencuentro de la Simón Bolívar. Había gente, bueno, algunos que habían sido profesores míos, compañeros míos, y cuando hicimos una foto de los de la Bolívar, yo le dije a mis compañeros, mira, ¿ves que son la mitad mujeres o más mujeres que hombres? Bueno, casi todas son ingenieros o matemáticos, o sea, estaba Jimena, Mm. Jimena Llopis, Alejandra Cabaña, bueno, Regina Llopis, Sí, estaba Alejandra Cabaña, Alejandra Regina. Cabaña, Edelmira, bueno, pero era un grupo así como de 20 o 30 personas. Y sí, le decía, mira, ahí todas esas mujeres son ingenieras o matemáticas. de Sí. alto vuelo. Bien. Y no lo creían, no te lo Sí, bueno, creían. bueno, o sea, sí, sí. Ah, alguna vez usé, hace años, creo que en LinkedIn, en LinkedIn tú puedes buscar de los que se graduaron en tu universidad en una carrera dada y mostrar Mm, los nombres que aparecen. Bueno, mira, algo que tenemos que decidir es, continuamos haciendo algo como lo de ahora, las próximas semanas, Pues dada la interesante. ausencia de Jorge. Mira, por respeto a Jorge, que contribuye mucho, a mí me parece que está bien, ¿ok? O sea, Porque hacer pausa con el yo, curso. Yo sé que a él le gusta mucho sí, Goldman y, y bueno, entonces estas cosas que yo, por ejemplo, yo lo había puesto como un extra, una recomendación, pero bueno, yo creo que podemos Pero seguir. tú sabes que Fíjate, podríamos seguir viendo más de la historia de las matemáticas. Él dice podríamos, que por tiene ejemplo, ahí otros capítulos. sí, sí, Me claro, gustaría verlos. claro. son cuatro y los Marcus tengo, Dubois es muy interesante. y lo tengo. Bueno, ¿notaron si la calidad era un poquito mejor con el DVD que con Era el más o YouTube? menos Más o igual. menos, ¿no? No Era hay más o mucha menos. diferencia. Ok, eh,
Ha habido otros años en que hicimos pausa en agosto. Ahora yo voy a estar en agosto, bueno, no sé si al final haré un viaje en el último fin de semana, pero podemos, ok, vamos a seguir haciendo esto y en octubre sí voy a tener un viaje. O sea, el viaje ahora con mi esposa, en lugar de hacerlo en agosto, lo vamos a hacer en octubre. Por eso también, bueno, quiero continuar. Bien, entonces continuaremos la semana que viene. Bueno, de repente vemos algo de China eh, en el... Échale una Pero ojeadita al libro que te dije, porque son cortos los capítulos ya. y, y tiene Bueno, referencias interesantes. Creo que la referencia es lo más interesante también, ya. ¿no? Pero, Bueno, algo no fácil sé, es a petición tuya, digamos, terminar no, continuar eso. continuar los Me otros dos capítulos. encantaría. Inclusive ver el primer capítulo, que no lo hemos visto. No, O sí lo vimos. el primero fue el de, sí, Ese sí, sí lo el vimos, primero ¿no? sí lo vimos, Sí lo vimos, sí lo vimos. que con los Sí, sí, ya recuerdo. babilonios, los Sí, egipcios, que el de los babilonios. los Exacto, egipcios, los sí, sí, griegos. sí, sí. Él, Que salían las fuentes de agua, etcétera. Sí, 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 eh, ya lo recuerdo. él es muy, muy ameno bueno, Sí. y la producción es bien chévere, entretenida. Bien, ok, entonces nos vemos el sábado que viene. Bien, Hasta luego. Mira, una última cosa, Gustavo, darte las gracias y se los recomiendo si no lo han visto, el video que pusiste de las conferencias a las que fuiste, de las matemáticas y la música, es Ah, excelente y divertido. sí, sí. Excelente y divertido. Me gustó mucho, mucho. Sí, sí. Ok, Hay una parte muchas que gracias. cortaron porque él Sí, mencionó una canción de Bill Withers que dice I know, I know, I know, I know. Y claro. no sé por qué quitaron la parte en que lo mostraba como en un No círculo. Sunshine Y, when she's gone. ajá. Y ponían la canción y ponían la imagen, porque, bueno, lo hacen claro, es importante. con otros temas lo hacen. O sea, a mí me impresiona la coordinación de la música con la animación gráfica, ¿no? En muchos casos. Bueno, él también hizo la charla sobre el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Oye, ¿la tienes? Eso lo mandé, bueno, lo volveré a mandar. Sí, sí, está en YouTube. Ok, Claro, ese mismo el prima profesor de Newton. hizo esa charla y sí, fui con uno de mis hijos y lo disfrutamos mucho. Y era la primera vez que lo veía y me parece impresionante cómo él Bueno, es que a coordina. mi esposa le encantará verlo. Tú sabes que ella Ah, ok. conoció a Pink Floyd en Ah, persona por una casualidad. oh, wow. Ella estaba en En el Grecia 66, diciembre del y 66. sí, ella estaba en Grecia y bueno, se fue a un bar irlandés con unos amigos. Ella daba clases de inglés y se Ujú. fueron a ver. Y el tipo le dice, mira, ¿quieres conocer a Pink Floyd? ¿Cómo que si quiero conocer? Tú ves esos tipos que están sentados ahí en la mesa. Ese es Pink Floyd, que están aquí en una casita, que están retirados componiendo. Y conoció a los tipos de Pink Floyd. Oh, wow. Entonces, y ella admiraba a Pink Floyd mucho, y yo admiro, es uno de los grupos que más me gusta, porque yo tengo problemas con la música pop, a mí la música pop no me gusta mucho, pero el rock sí me gusta, porque yo considero, o sea, para mí es muy aburrida una música cuyo ritmo es demasiado... Monótono, no me gusta. monótono. Sí, a mí no me llama la atención. Y Claro, eso, la música muy popular, lamentablemente, tiene como una de sus claves es tener ritmos muy monótonos que permiten que la gente Bueno, baile y mueva la claro. cabeza como que si claro. fueran unos animalitos, ¿no? Así. Bueno, él aquí explica eh, bueno, me enteré de unas cosas, unas relaciones, bueno, es bien sofisticado. Ahora, es una mezcla, es algo que, ¿cómo decirlo? Siendo sofisticado musicalmente, pues, Es o muy sea, o simple es también para muy escuchar. Mm. popular, ¿no? Sí. Y bueno, Tú- él Se divulgó tiene, muy Mira, rápido. él una tiene, cosa, mira qué bueno, vale, no, yo tengo que ver ese o video. sea, Yo él ese tiene, no lo vi, yo no recuerdo haberlo visto. hace 3 semanas lo mandé en el chat, pero bueno, lo vuelvo a Ok. mandar. No, O no, sea, no, si está en el chat, yo no he borrado el chat, no te no, no, preocupes. pero lo vuelvo a mandar, no, no hay problema, ¿ves? O sea, él tiene Bueno, aquí mándalo, por favor. esas, ya, no me voy a poner Ujú. esto, ok, Además, se ya. lo voy a mandar a mi hijo es compositor. Ah, bueno, Mi hijo, imagínate. sí, le va a encantar. Ahora, yo les recomiendo, yo no sé si podrás conseguir, tú que eres bastante curioso,
algún video así sobre Bartók. Bela No Bartok. sé. Porque Bartók, sí, Bela Bartók usaba un sistema de composición muy complejo y hay muchas teorías sobre la matemática de las composiciones de Bela Bartók. Bueno, Bela Bartók en el para mí video es uno de que los que tú más estabas me gusta. mencionando, Ajá, que mandé ayer, ajá. o sea, yo estaba de viaje cuando salió Mencionan a publicado. Bela. Yo no lo he terminado de ver. A lo mejor mencionan a Bela Bartók. Sí, 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 por ahí menciona, estoy seguro Esa parte la que vi, que está ahí no puede ser. Más adelante. eh, No, mucho más adelante. Todo eso lo vi. Y no mencionaban a Bartók todavía. Lo voy a dejar, señores. Ahí puede ser, porque eso es música húngara. ahí Sí, ahí está. está Bela Bartók. Ok, Mario, ¿Ves? nos vemos Saludos, Mario. buen fin de semana. Bueno, Sí, ahí claro. está, sí, sí lo mencionaron. Ah, Ah, sería y son tan interesante ver si hay corajes de algún video sobre esto. Específico sobre él. Ya, no, no sé. Sí, Ahora, bueno, sobre esto es muy interesante. yo no me vi todos los videos de, bueno, ese día fuimos solo, llegamos tarde, vimos este que es como con filosofía, vimos los últimos tres, pero una Ah, curiosidad, bueno. nada relacionado. ¿Ustedes saben, conocen una cita de un libro de James Bond, de una novela, donde aparece, hablan de los bolívares venezolanos? No, a ver. Sí, o sea, aquí hablan de los malos, de eh, Spectre, que ellos son muy Ajá. sabios manejando el dinero, de Goldfinger. y entonces que lo guardan en francos suizos y bolívares venezolanos, por razones de prudencia, porque son las monedas más duras, Más duras. más Es que sólidas en el mundo. era, Ya. así es, el No me bolívar hagan fue llorar. durante muchísimos años una de las monedas más fuertes en el Eh, mundo. Y sí, cuando yo estudié en Inglaterra, eso en los era, bancos me cambiaban directamente los bolívares a Ah, pounds. ah, Yo llegaba ándale. con los bolívares y a los banqueros se le pelaban los ojos y me cambiaban mis bolívares por pounds sin De problema, inmediato. ok. directamente. Sí, bueno, Nada de que sea dólar, no, no. eso era una novela de 1960. Y te estoy hablando de los años 70. Ni siquiera te O sea, estoy hablando todavía, de esa época donde todavía, claro, pero ¿cuánto costaba un dólar en esa época? 4.30 y una libra esterlina eran 7 bolívares. Eso nunca lo voy a olvidar. Una libra esterlina eran exacto, 7 7. bolívares. 7 bolívares exactos. Bueno, lo menciono porque hoy, o sea, ayer salió este artículo eh, en el Economist de esta semana. Tiene un artículo sobre, bueno, ¿cómo digo esto? Venezuela. Sí, Y porque es que los venezolanos, como digo, mayhem, o sea, bueno, el desastre Sí, bueno. monetario. Y tienen sí, este gráfico que, bueno, tú lo has vivido, o sea, que es algo increíble, ¿no? O sea, es que la escala es logarítmica.